Buenas noches, buenas noches. Vamos bajando la música, probando audio y vamos a empezar esta producción de hoy, este evento virtual donde contamos con la participación de una especialista, una doctora en veterinaria, especialista en marketing, una fusión bien interesante. Y vamos a hablar con ella esta noche. Soy Jesús Chucho Barrios y le voy a acompañar por acá como anfitrión, como host de todo esto. Permita presentar la imagen de la doctora, por favor, para leer la parte curricular. Producción, si nos ayudan acá. Estamos hablando de la doctora Yuleidis Betancourt. Es médico veterinario formada en la Corporación Universitaria Remington. Y haciendo paréntesis, interesante. Prácticamente 100 años de historia esta corporación, muy exitosa en el hermano país de Colombia. Cuenta con diferentes programas académicos a nivel de educación continua. La doctora Marín se ha desempeñado profesionalmente en Grupo Infesa, Clínica San Luis y Gabri Casas. No vamos a arreglar esto por acá. A ver si arreglamos esto. Sí, está por acá. Ahora sí, estamos grabando aquí. Buenas noches, doctora Yuleidi. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Jesús, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien por acá en Panamá, contentos de poder hacer esta producción en pro de muchas personas que van a ver este video, que están en el mundo de la rama veterinaria como tal. Doctora, ¿hace cuánto ya está trabajando como médico veterinaria? Bueno Jesús, primero que todo, para mí es un honor poderlos acompañar a ustedes en este tipo de actividades y más que están fomentando un campo en la medicina veterinaria que no está tan explorado ahorita. Si nos vamos puntualmente a Centroamérica, todavía hay muchísimos aspectos de la medicina veterinaria o roles que están pendientes por explotar, ¿cierto? Entonces, me alegra mucho poderlos apoyar en este tipo de actividades a ustedes. Bueno, yo soy médica veterinaria con experiencia ya de de 10 años. Tengo experiencia en medicina interna, en cirugía, en laboratorio clínico, en el manejo de equipos diagnósticos, también en la administración de fincas agropecuarias, bovinas, porcinas, ¿cierto? Entonces tengo como que la experiencia en diferentes roles de la medicina veterinaria, no solamente en la parte clínica. En los últimos 5 años me he desempeñado en la parte comercial, ¿cierto? En todo el tema de capacitación a médicos veterinarios, a PetParent, a estudiantes, ¿cierto? Y todo eso me ha podido permitir tener los conocimientos que ahorita tengo y que quizás me hubiesen sido muy útiles hace algunos años que estaba desempeñando mi labor en la clínica veterinaria. Ahora, doctora, muy bueno lo que habla de la experiencia y demás. Tenemos una estadística que nos habla de los profesionales, si la podemos ver producción. Según la revista Forbes, el 70% de los profesionales invierte más de una hora a la semana en la gestión de su marca personal. Estamos hablando de cualquier clase profesional. El 70%, o sea, 7 de cada 10 profesionales invierten más de una hora a la semana en la gestión de su marca personal. O sea, buscar la manera de posicionarse como un referente dentro de su mercado o sector. La pregunta sería, doctora, ¿esto ocurre también en el campo de la veterinaria? Eliminamos la presentación y vamos a la Eh, respuesta completa. Bueno, Jesús, realmente en el campo de medicina veterinaria apenas estamos abordando este tipo de temas, apenas estamos empezando a vincularnos en la llamada marca personal o branding personal, ¿cierto? ¿Qué pasó? El detonante fue pandemia. Muchos de los médicos veterinarios se tuvieron que lanzar al vacío porque realmente no sabían cómo manejar el tema de marca personal y eso fue originado por pandemia, porque todos estábamos encerrados, ¿cierto? ¿Y qué iba a hacer yo con mi clínica veterinaria cerrada para seguir vendiendo, a seguir promoviendo, para decir, venga, es que yo soy diferente y yo estoy ofreciendo esto, ¿cierto? Entonces, quizás en medicina veterinaria no lleguemos a ese porcentaje, pero sí se vio un cambio radical después de pandemia que está haciendo que hayan muchas marcas reconocidas ya a nivel de medicina veterinaria. Bueno, muy interesante lo que acaba de decir. Ocurrió en todas las profesiones, el mundo digital
se adelantó de 5 a 7 años. Es algo que quienes estamos en comunicación y marketing lo sabemos. Se adelantó mucho el tema del e-commerce, la evolución, las redes sociales, la plataforma Zoom se disparó, o sea, fue todo impresionante. Y algunos emprendieron negocios, otros ya se retiraron, volvieron a la vida regular, pero nos quedó esa parte que dice usted, doctora, que es clave de trabajar en construir una marca personal. Ahora, si podríamos hacer un extracto y nos dice alguien que desde el desconocimiento se preguntaría, pero en verdad vale la pena invertir tiempo en marca personal. Yo debería invertir en la parte quirúrgica como veterinario. Debería pensar en estudiar más razas, más aves, no sé, dependiendo de la especialidad. ¿Por qué deberían invertir en esto? Ya sabemos que la pandemia marcó un antes y un después, pero más allá, es casi obligatorio para el profesional de hoy hacerlo. Claro que sí, es muy obligatorio y ¿sabes qué pasa? Dentro de la formación del médico veterinario está muy bien estructurado toda la parte de medicina interna, diagnóstico, ayudas diagnósticas, ¿cierto? Pero dentro de ese pénsul académico no vas a encontrar ninguna asignatura ni de administración, ni de mercadeo, ni de ventas, ni de manejo de tutores enojados, conflictivos, ni de situaciones, ni de servicio al cliente, ¿cierto? Y resulta que acá tocamos un tema muy interesante y es que cuando yo hablo de marketing, perdón, de branding, de branding personal, ¿cierto? De marca personal, estoy hablando de una palabra clave que queda en ese pet parent, en ese tutor, que hace que yo pueda generar recordación y ese cliente se fidelice a mí y esa motivación se convierta en el aumento de mis servicios o de los productos que esté vendiendo, ¿cierto? Entonces, nos vamos a un paso más allá. No solamente estoy ofreciendo lo que ofrecen todos, que es una consulta médico-veterinaria, porque si tú entras a Google y colocas consultas veterinarias en Panamá, te sale el listado de las clínicas que te lo ofrecen. Pero venga, ¿cuál es el diferencial? Me guío solamente por las estrellitas que está marcando Google de calificación que han hecho los tutores o qué más está ofreciendo. Y tienes mucha razón en lo que decías. La gran mayoría de médicos veterinarios se basan en tener los mejores equipos, ¿cierto? En asistir a los mejores congresos, pero venga, ¿qué está haciendo esos mejores equipos, esos congresos para generar esa huella en esa persona? O sea, esa palabra, ese detonante que siempre genere recordación. Entonces, básicamente nos quedamos estancados en seguir ofreciendo lo mismo de lo mismo, sin ver el futuro y obviamente sin generar esa recordación. Ahora, doctora, lo que ha dicho es muy interesante. Entrando en aguas más profundas, pasemos a alguna presentación. Vamos a ir viendo contenido, porque la idea es que este contenido, este video, le llegue a muchas personas y empecemos a ir creando una comunidad desde Acrópolis Capacitaciones, que nos especializamos en la capacitación continua, con su expertise y hagamos equipo en pro de personas que lo necesiten, que puedan tener este conocimiento, este recurso para marcar una diferencia en sus carreras profesionales. Así que con gusto, por favor, empecemos a ir desarrollando alguna A presentación. proyectar. Empecemos a Listo, proyectar. espérame, ya voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si la están viendo en este momento. Ya estamos viendo, doctora. Listo, bueno. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del branding personal para futuros médicos veterinarios. ¿Pero por qué para futuros médicos veterinarios? Porque realmente los estudiantes de medicina veterinaria son un grupo muy interesante que quizás nos lleve a potencializar eso que estamos buscando en la medicina veterinaria, que es crecer realmente en este gremio y hacer cosas diferentes, cosas que realmente estén marcando y mejorando el bienestar y la calidad de vida y obviamente el profesionalismo de todos nuestros médicos veterinarios. Pena que no me quiere pasar la presentación. No sé si de pronto me llevan. Ahí. Listo, ya.
Ahora sí, bueno, arrancamos entonces con cada uno de ustedes es más que un nombre o un apellido, o quizás el nombre de su clínica veterinaria, ¿cierto? Muchas veces nos basamos por el doctor Ramírez, ¿cierto? O la clínica veterinaria Pequitas, ¿cierto? Pero no solamente somos un nombre, ni el letrero que está fuera de la clínica veterinaria, ¿cierto? Vamos muchísimo más allá de eso que visualmente están viendo de nosotros. Lo primero que vamos a hacer es definir realmente qué es branding, ¿cierto? O qué es marca personal. Resulta que la marca es un activo que es intangible. O sea, yo no puedo tocar una marca, pero yo sí puedo percibir las características de las cualidades de una marca, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando hablamos de una marca, estamos hablando de una palabra que se va a quedar en la mente, ya sea de ese cuidador de mascota, de ese pet parent, de ese tutor, ¿cierto? Porque ahorita tenemos diferentes nombres para llamar a esos tenedores de mascotas. Y que esa palabra se va a convertir básicamente en un comportamiento de compra. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una marca y esa marca está generando una huella dentro de ese producto o ese servicio que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? Voy a generar fidelización con ese cliente y por ende este va a contarle a otras más personas, vení, es que fui a la clínica veterinaria Pequitas y realmente la atención allá es diferente. Desde que entras siento que quieren a mi mascota, siento que la están tratando mejor, el médico veterinario tiene mucho profesionalismo, ¿cierto? Entonces se queda ahí ese comportamiento que nos ayuda a promover la compra, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la relación realmente de la medicina veterinaria o del médico veterinario con la marca personal? Ahorita hablábamos de lo que hizo pandemia con muchas profesiones y realmente esto pasa en casi todos los gremios, productos o servicios que nosotros ofrezcamos. Tienen que estar en constante movimiento. O sea, yo no me puedo quedar vendiendo, eh, ejemplo, Coca-Cola se vende hace muchísimos años y cada año vemos que Coca-Cola hace cosas y cosas innovadoras. O sea, es el mismo producto que ha venido desde muchísimas generaciones, ¿cierto? Pero realmente está haciendo que esa marca genere un impacto en ese consumidor y sea recordada. Lo mismo pasa con la medicina veterinaria, ¿cierto? Hemos ido migrando y resulta que en la medicina veterinaria nosotros nos hemos encontrado con diferentes situaciones, ¿cierto? Y es que pasamos más o menos de hace unos 20, 30 años que quien llevaba al médico veterinario a su mascota eran realmente personas que tenían un alto poder adquisitivo y no todo el mundo tenía mascotas. Y el que los tenía probablemente no los tenía como alguien importante de su hogar, sino como el perrito que me cuida la casa, el perro que me cuida la finca, ¿cierto? Y iban a la consulta veterinaria, el médico los atendía, hacía una valoración, mira, tiene esto, esta es la fórmula, nos vemos en tantos días para su revisión, ¿cierto? Yo no puedo hacer eso en este momento. Si a mi consultorio llega un cliente con su mascota, yo debo de tener ciertas cualidades en este momento que hagan que ese tutor se sienta totalmente satisfecho para volver a regresar por lo menos a la revisión, ¿cierto? Para que se sienta acogido, para que se sienta que estoy realmente realizando una labor totalmente diferente. Entonces, el médico veterinario de hoy en día tiene realmente una tarea muy ardua. ¿Por qué? Porque resulta que el sector veterinario está en un constante crecimiento, cada vez logra mayor participación, ¿cierto? En la parte de mercadeo, en los hogares. Hay varios estudios, por ejemplo, que hablan de que muchos tenedores de mascota, ¿cierto? Ya optan por no tener hijos, sino por tener mascotas. Entonces ya estamos hablando que se está reemplazando un miembro de la familia por tener mascotas y esto va a aumentar la cantidad, obviamente, de pacientes que van a asistir a nuestra consulta. Adicionalmente a eso, la medicina veterinaria es demasiado competitiva. Entonces, ¿cuántos consultorios veterinarios tenemos en Panamá? ¿Cuántos médicos veterinarios realizando consultas a domicilios tenemos? ¿Cuántas clínicas? ¿Cierto? Entonces, todo esto hace que se vuelva demasiado competitivo, tan competitivo
que yo tenga que verme en la necesidad de brindar un servicio diferente, de que la experiencia en mi clínica veterinaria sea totalmente diferente, ¿cierto? Así tenga 3, 4 clínicas alrededor de mi zona donde esté, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar ese servicio? Es Resulta que acá interesante lo que dice, hay un doctora, tema, disculpe que la interrumpa, pero es muy tranquilo. interesante lo que dice, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar mi servicio? Que la persona va a la clínica, habla de la experiencia en la clínica, le cuenta a otros y se convierte en un embajador no pagado. Ese es una gran ganancia. Exactamente. Y mira que hay un detalle muy curioso. Hay un estudio también que dice que por cada persona que se vaya hablando mal de mi clínica, le cuenta por lo menos a otras 5 personas de su mala experiencia, ¿cierto? Mientras que Mm. una persona que se va con una buena atención, por lo menos le cuenta a 3. Entonces es un número más reducido. Y algo muy particular es que cuando llegan por primera vez a consulta o que ya han andado por varias clínicas veterinarias, nos cuentan, mira, es que lo llevé a tal parte, no me pudieron solucionar, no me gustó la atención, tuve que esperar muchas horas para que me pudieran atender, ¿cierto? Entonces son muchas variables que entran ahí a jugar en toda esa competitividad que está viviéndose ahorita en la medicina veterinaria, ¿cierto? Que es algo que Ahora, realmente nos está... a- a- sin ánimo de adelantarme, pero hoy por hoy, como usted dice, doctor, hay personas que deciden por A o B motivo no tienen hijos y las mascotas se convierten en sus hijos. O sea, esto ya no es como hace 20 o 30 años atrás, que el perrito o el gato eran simplemente, en algunos casos, casi otro mueble más de la casa, ¿no? Se le llevaba al veterinario solo en casos extremos que no hubiese otro remedio, ¿no? Pero ahora hay personas que creen en el cuidado de sus mascotas y siempre se van a inclinar entonces por el médico veterinario que trabaja su marca personal, es lo que nos está diciendo esta noche usted, y que apuesta por comunicar que tiene la capacidad de entregar el resultado que buscan los clientes y pacientes. Así es, Jesús, tienes toda la razón. Y resulta que dentro de toda esta evolución de la medicina veterinaria, que es lo que hemos estado hablando en este slide, nos encontramos con algo, y es que hace 20, 30 años el médico veterinario, lo que les decía, atendía la consulta, entregue su fórmula, vuelva dentro de tantos días a su revisión y ya, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de que el médico veterinario se ha tenido que volver multifacético y aprender una cantidad de roles y de cargos laborales dentro de su clínica, porque el médico veterinario tuvo que aprender, o en este momento tiene que saber de administración, ¿cierto? Tiene que saber de los roles de los auxiliares o técnicos veterinarios. Se ha visto en la necesidad hasta de volverse community manager de su propia clínica, ¿cierto? Se tuvo que volver un orador, ¿cierto? Porque yo en este momento simplemente no puedo atender al paciente y entregar la fórmula y darle los medicamentos. No, o sea, yo me tengo que sentar, tener la experticia de poderle contar a ese tutor, mira, tu mascota en este momento tiene una enfermedad gastroentérica, hace que el estómago se mueva un poquito más, que tenga reflujo, tenemos que darle medicamentos que le ayuden a bajar esa producción de ácidos gástricos que están haciendo que vomite, ¿cierto? Entonces le tienes que dar el medicamento a esta hora en la mañana, después del consumo de alimento, tienes que tener estos cuidados, ¿cierto? Puede pasar esto, puede que el tratamiento no funcione y nos toque utilizar otros medios diagnósticos, puede que nos toque cambiarle la alimentación, o sea, el médico veterinario hoy en día tiene que tener esa calidad de poder transmitir la información adecuada a ese tutor, porque muchos tutores no se van a quedar con, ven y me entregaron la fórmula médica y le doy los medicamentos, no, o sea, ellos quieren saber qué le está pasando a su mascota, porque como tú lo decías, se volvieron miembros realmente importantes de esos hogares y eso hace que ellos se vean en la necesidad de querer conocer un poco más. Y también porque está ligado el tema de, yo estoy pagando por algo, yo quiero recibir un buen trato y estoy en todo el derecho de tener toda la información necesaria y suficiente para poder saber qué es lo que está pasando y hasta dónde pueda llegar.
¿cierto? Entonces el médico veterinario ha tenido que cambiar muchos de sus aspectos en el tema de servicio al cliente para poder llegar a ofrecer un servicio totalmente diferente. Continuemos, doctora, entonces. Gracias. Listo, bueno, con gusto. Primer paso, tenemos que diferenciar entre marca personal, ¿cierto? Y el nombre de mi clínica. Y acá vamos a hacer un pequeño ejercicio. Resulta que cuando yo hablo de mi hoja de vida, ¿cierto? Entonces, básicamente acá tenemos a María Julia, nos dice qué educación tuvo, ¿cierto? Nos dice que es licenciada en administración, también nos dice en qué ha tenido experticia, ¿cierto? Ha sido asistente de mesa, ha tenido experiencia en la recepción de clientes, y esto me dice básicamente qué ha estudiado ella y qué ha venido desarrollando, ¿cierto? Pero esta no es su branding personal, esta no es su marca personal. Y nos ocurre mucho también con las clínicas veterinarias, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, la clínica veterinaria Pequitas. Dice que ofrece los servicios de consulta, vacunación, desparasitación, pero no nos está diciendo nada más, ¿cierto? Y realmente ninguna de estos dos ejemplos son básicamente el branding o marca personal. Esto simplemente me está diciendo qué tipo de servicios ofrecen, ¿cierto? ¿Qué educación tuvieron? Pero recordemos que esa marca personal es la huella, es la percepción que están teniendo esos tutores, ¿cierto? O esos colaboradores respecto a lo que yo estoy ofreciendo. Entonces es importante que diferenciemos básicamente en que una cosa es lo que yo ofrezca y otra cosa es la percepción que están teniendo de lo que yo estoy ofreciendo, tanto en servicios como en productos. Y acá les voy a colocar, pues, un ejemplo. Tenemos a uno de los hombres más ricos del planeta en este momento. Tenemos a Elon Musk. Y resulta que, pues, él ha sido promotor de ciertas compañías, es dueño de ciertas compañías, viajes a Marte, ¿cierto? Autos eléctricos, redes sociales, inteligencia artificial, ¿cierto? Y muchos diremos, no, esa es su marca, pero realmente lo que está haciendo él es aumentar su marca personal, porque él está dejando en cada una de esas compañías, ¿cierto? Está dejando su marca personal. ¿Cuál es la marca personal de Elon Musk? Tenemos que es innovador, ¿cierto? Y que está generando experiencias diferentes en sus clientes, porque pues está generando viajes, ¿cierto? Está diseñando autos eléctricos, tiene una red social, tiene inteligencia artificial y todo eso se basa en innovación, ¿cierto? Y en experiencias. Entonces, ahí tenemos su huella, ahí tenemos su marca personal, que es lo que está llevándonos más allá. Y resulta que esta marca personal, ¿cierto? Muchos dirían, bueno, pero ¿cuál sería la percepción? Entonces, si le preguntamos a la madre del señor Elon Musk, nos va a decir, es un excelente hijo, ¿cierto? Ha sido muy dedicado. Si le preguntamos a su hermano, puede decir, me ha acompañado durante diferentes etapas de mi vida, me apoya, me estimula, ¿cierto? Un colaborador puede decir, es mi modelo de inspiración, ¿cierto? Es mi mentor, quiero ser como él. Los clientes de sus autos van a decir, no, es que me gusta mucho la tecnología, son innovadores, están pensando en el medio ambiente, en ofrecer otro tipo de medio de transporte que no contamine tanto, ¿cierto? Sus viajes, los clientes de sus viajes van a decir, no, es que esto es algo totalmente diferente, están haciendo que yo viva una experiencia, algo motivador, algo emocional que nunca había vivido, ¿cierto? Y en eso se basa la huella, en lo que yo estoy dejando en cada una de esas personas. Y aunque son roles diferentes, en cada uno de ellos está dejando su marca, ¿cierto? Y es que nosotros pensaríamos, no, el tema de marca personal o branding personal es nuevo y realmente no. Todas estas marcas como Coca-Cola, Toyota, iPhone, ¿cierto? Han venido desarrollando el tema de marca durante muchísimos años. Y es que resulta que por allá en 1970 se empezó a hablar de marca personal y lo hizo el señor Tom Peters, ¿cierto? Que es un escritor estadounidense
y empezó a hablar acerca de la importancia de cómo nosotros sí podíamos generar marca personal, pero que la teníamos algo apagada, algo oculta y que lo estábamos dejando era grandes compañías y que empresas pequeñas, servicios pequeños, no manejaban el tema de marca personal simplemente porque prescindían o presentían de que solamente era para las grandes compañías. Y hoy en día estamos viendo cómo la marca personal mueve desde el cliente más pequeño, desde esa persona que está con su emprendimiento en casa, elaborando dulces artesanales, ¿cierto? Hasta multinacionales grandes. Se dieron cuenta de que no solamente es la marca de la compañía, sino esa marca personal que se está dejando en cada uno de esos productos y servicios que se ofrecen. ¿Cierto? Y básicamente hablamos de que estamos dejando una huella en cada uno de esos servicios o de esos productos. Es súper importante. Bueno, ¿y cuál sería entonces el camino para que nosotros pudiésemos llegar a esa marca personal? Hay dos parámetros que debemos de tener presente. Uno, mi marca, o sea, ¿qué es lo que yo en este momento estoy ofreciendo, ¿cierto? Ya sea en productos o servicios. Y dos, ¿qué es lo que está percibiendo ese cliente respecto al producto o servicio que yo estoy ofreciendo? Vamos a enfocarnos hoy principalmente a hablar acerca de qué o cómo llego yo a mi marca personal entregando lo que en este momento estoy haciendo. ¿Sí? Lo primero y lo más importante es que cada uno de ustedes son el proyecto más importante que tienen, ¿cierto? Resulta que nosotros, cada uno de nuestros compañeros en la universidad, ¿cierto? Vemos todas las mismas materias, los mismos módulos, tenemos clase con los mismos profesores y al final de la carrera nos vamos a encontrar a que todos salimos con las mismas capacidades, con los mismos conocimientos, ¿cierto? Y es disposición de cada uno de nosotros cambiar ese panorama, ¿cierto? Porque yo no puedo ser igual a mi compañero. Yo tengo que mostrar que tengo algo totalmente diferente. Por eso el proyecto más importante que deben de tener ustedes ahorita son ustedes mismos, ¿cierto? Identificar qué es lo que quieren ser como médicos veterinarios y qué quieren tener de diferente. Vamos entonces a hablar de una pequeña fórmula, ¿cierto? Tomada de la señora Marta Emerson, que es una consultora especialista en todo el tema de servicio y marca personal, ¿cierto? Y ella nos dice básicamente que para llegar a esa marca personal yo tengo que saber, o mejor dicho, tengo que tener presente cuál ha sido mi experiencia. Y no hablo de la experiencia respecto a qué cargos he desarrollado, sino a qué habilidades he podido yo tener de cada uno de esos cargos. Ejemplo, manejo de pacientes hospitalarios. ¿Qué me ha dejado a mí ese manejo del paciente hospitalario? Pude desarrollar un protocolo para el manejo del paciente crítico gastroentérico, ¿cierto? Un protocolo de hidratación diferente, un manejo nutricional diferente que yo diga, venga, fue diferente, hizo que el paciente mejorara, ¿cierto? Eso me suma a mí dentro de la experiencia. Entonces, primer ítem, experiencia. Segundo, formación. Venga, ¿en qué campo me estoy enfocando yo, ¿cierto? ¿Qué me está brindando ese campo a mí? ¿Qué habilidades he aprendido, cierto? ¿Qué vacíos he encontrado que yo pueda subsanar o buscar en mi entorno para decir, ejemplo, el comportamiento en felinos, la consulta en felinos? ¿Estoy haciendo algo para nutrirme en el tema de consulta en felinos y quiero brindar un servicio en felinos? Esa formación es la que yo tengo que buscar, algo que me ayude a potencializar, a mejorar esa atención. El tema de habilidades blandas. ¿Cómo transmito yo la información? ¿Qué capacidad de negociación tengo? ¿Qué claridad tengo para expresar y para contar esa información, ¿cierto? A los tutores. O sea, realmente el tema de habilidades blandas es algo que podemos desarrollar, ¿cierto? Podemos revisar si tanto mi equipo laboral como yo lo estamos teniendo, si sabemos cómo enfrentar a esos diferentes tipos de clientes con sus personalidades tan particulares, ¿cierto? La ejecución, o sea, ¿cómo hago yo mi labor dentro de la clínica
¿Qué estoy promoviendo, cierto? ¿Qué estoy ejecutando? ¿Hasta dónde estoy logrando llegar? ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo para cambiar mi nicho? Todo ese alrededor. Porque el hecho de que, por ejemplo, yo me encuentre en una provincia, hablemos, supongamos, en Chiriquí, no quiere decir que esa consulta veterinaria no pueda ser especializada, ¿cierto? O que esa consulta veterinaria no pueda llevar exámenes de laboratorio. Todo lo contrario, es ahí donde la ejecución entra en poder y yo puedo ver una oportunidad de generar un negocio diferente, de ofrecer una consulta totalmente diferente. Hablamos también del New Working, ¿cierto? Acá hablamos de esos contactos que yo puedo hacer y quizás es algo realmente importante, pero que muchas veces por temor a hacer alianzas, ¿cierto? O porque muchas veces somos algo esquivos o nos limitamos en el tema de relacionamiento con otros médicos veterinarios y es esos contactos que yo puedo hacer. Ejemplo, yo no tengo una consulta cardiológica pero mi compañero que está a media hora, 40 minutos, en su clínica veterinaria está ofreciendo ese servicio, ¿cierto? ¿Cómo podemos generar nosotros alianzas en las cuales ambos nos veamos beneficiados y yo pueda remitir esos pacientes, ¿cierto? Hasta dónde esa red de contactos me permite a mí agrandar esos servicios que estoy ofreciendo, ¿cierto? O brindarle una solución a ese tutor que necesita una consulta especializada y yo no puedo brindar. Ella también nos habla acerca de las circunstancias, de cómo, si yo estoy en un nicho, en un entorno puntual, puedo aprovecharme de esa circunstancia para explotar mi servicio, ¿cierto? Para hacerlo aún más llamativo y para poderme posicionar en el mercado. Y por último, hablamos acerca del mercado que yo estoy teniendo, ¿cierto? Ahorita, en toda la búsqueda de, bueno, el médico veterinario, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está mejorando? ¿Cierto? Hay grandes oportunidades de mercado y esas grandes oportunidades de mercado están todas en Centroamérica. Créanme que hay una gran posibilidad de poder mejorar esa consulta médico veterinaria que se está ofreciendo, ¿cierto? De mejorar la calidad y el bienestar de las mascotas. Entonces es un mercado que es muy bueno, solo que nos hace falta entrar un poco más para poderlo conocer y saber realmente dónde podemos impactar. Entonces, esta es una pequeña fórmula de la cual Marta Emerson, ¿cierto? Habla de cómo debemos de combinar cada uno de estos pequeños ítems, ¿cierto? Para poder llegar a la marca personal. Todo esto nos va a dar el valor que estamos buscando en el mercado o que necesita. Y bueno, ya hablamos de la fórmula, ¿cierto? Para llegar a la marca personal o al branding personal. Ahora vamos a hablar de un plan para yo poder crear ese branding personal, ¿cierto? Vamos a arrancar primero hablando de un tema y es la auditoría. Resulta que cuando yo hablo de auditoría, básicamente estoy hablando de una auditoría interna que yo me debo de hacer, ¿cierto? ¿Y se basa en qué? En que yo tengo que revisar, venga, ¿qué sé hacer? ¿Cierto? Yo soy médica veterinaria, que atender básicamente consulta de animales exóticos, entonces atiendo conejillos de indias, ¿cierto? O soy médica veterinaria y me estoy enfocando mucho en la consulta de felinos, también podría ser. ¿Qué he conseguido? ¿Qué he hecho de esa carrera, ¿cierto? Más bien de esas consultas. ¿A qué me han llevado? ¿Qué reconocimiento tengo en el medio? ¿Cómo me perciben mis colegas? ¿Qué están percibiendo, cierto? Esos tutores que se van de mi clínica. ¿Cómo hago yo para saber qué es lo que ellos están percibiendo acerca de mí? ¿Cierto? ¿En qué soy bueno? Porque yo puedo decir, estoy atendiendo animales exóticos, pero realmente esa no sea mi foco puntual y me vaya muchísimo mejor con la atención de felinos. ¿Cierto? Entonces es revisar básicamente qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que me gusta? Y acá vamos a un tema muy importante y es, venga, ¿yo como quién quiero ser? Quiero ser como la doctora Lina Sanz, que es una experta en medicina geriátrica y en enfermedad renal de los pacientes, ¿cierto? O quiero ser como el doctor Javier,
¿cierto? Que es un experto en gastroenterología. Entonces, en el tema de auditoría interna es revisar internamente, venga, ¿cierto? ¿Dónde estoy encajando? Yo tengo que identificar en qué soy bueno, en qué me gustaría especializarme para saber qué voy a ofrecer de diferente, o sea, qué voy a poder yo canalizar y entregarle básicamente a esos médicos veterinarios, ¿cierto? Ven por acá, quito el lapicerito, nos vamos al mouse. Bueno, entonces nos identificamos como médicos veterinarios, pero ¿cuál va a ser nuestro foco? ¿Qué es lo que yo quiero brindarle a ese mercado panameño? ¿Acaso tenemos estudios que digan, venga, cuántas consultas de felinos se atienden en el día? ¿Cierto? ¿Cuál es la proporción de caninos versus felinos? ¿Qué tantas mascotas exóticas están llegando? Entonces, todo eso me lleva a cuestionarme y a identificar, probablemente haya un mercado muchísimo mayor, ¿cierto? El cual me permita a mí abordar y generar un servicio totalmente diferente. Acá vamos entonces a una pequeña invitación y es, cuando estábamos en el colegio, nos decían que queríamos ser cuando éramos grandes, ¿cierto? Acá la invitación es para cada uno de ustedes que revise qué médico veterinario quieren ser, qué especialidad quieren brindar, ¿cierto? Pero más allá de eso, ¿cómo lo van a hacer y en qué momento lo van a hacer, ¿cierto? Que realmente no es solamente el querer, es yo mismo motivarme y poder llegar a ofrecer un buen servicio, y ofrecer un servicio totalmente diferente que haga que realmente yo sea diferente en ese mercado. ¿Ves? Pena que no me quiere devolver el mouse, no sé por qué. Regáleme un momentito que nos vamos ahora sí. Que pensé, me bloqueó la pantalla. No sé si de pronto me pueden ayudar ahí. Hola. A ver, acá, eh, la cámara acá, Marlowe. Bien. Voy a Mientras, dejar de presentar y voy a volver a sí, compartir para ver exacto. si de pronto es Era lo eso. que le iba a decir. Interesante Ujú. lo que nos conversa, doctora, todo lo que hemos estado viendo. Vamos a ir preparando algunas preguntas para formularle, que Gabriel las lea en un ratico. Pero me parece muy interesante lo que usted menciona. Vaya, ser médico veterinario es muy amplio. Hay diferentes especializaciones. Hay que estudiar el mercado. Y es un error común de repente decir, ah, bueno, ¿sabes qué? El tema de los gatos es el que está en tendencia, me voy por los gatos. Pero si tus habilidades no están desarrolladas en el campo de los gatos, más difícil se va a hacer entonces. Así es realmente algo que sucede mucho y que quizás ahorita tengamos la oportunidad porque no estamos hablando hace 20 30 años, el médico veterinario tenía que saber de todas las especies, tenía que estar en condiciones de atender de la misma manera tanto al perro, al gato, como a la vaca, al caballo, ¿cierto? Hoy en día no, hoy en día tenemos diferentes ramas que nos hacen poder ser expertos en cada una de esas especialidades, ¿cierto? No sé qué pasa, pero no me quiere funcionar el mouse. Se me queda en, voy a dejar de Probemos presentar, no. o hagamos una prueba. Presenta desde acá, Gabriel, y fíjate si tú así te sale y la doctora te indica y entonces tú sigues las indicaciones, por favor, para ver esto, porque el tema está muy interesante Ok, y voy queremos acá. presenta, que la doctora suspenda ya para que tú puedas presentar la pantalla y podemos acá entonces, eh, vete fuera de la presentación a la página en la que estaba la doctora. Cuando la tienes entonces la traes, por favor.
Eso ahí. Bueno, Perfecto. entonces ya hablamos de esa auditoría interna, ¿cierto? En qué es lo que soy yo bueno, cuáles son esas oportunidades que puedo encontrar en mi nicho, o sea, qué no hay en Panamá que yo pueda ofrecer. Ahora vamos a hablar acerca de el diferencial, ¿cierto? Eh, devolvámonos, le damos clic en diferencial. Listo, diferencial. Bueno, entonces nos vamos a los hitos, o sea, ¿qué situaciones han ocurrido que me hayan hecho a mí diferente, ¿cierto? Que me hayan marcado para yo poder generar un diferencial dentro de ese servicio, dentro de esa especialidad que yo quiera brindar. Muchos se pueden ver orientados, es que en las pasantías que hice en el laboratorio, en la clínica veterinaria, me di cuenta que a mí no me gustaban los perros, ¿cierto? O que a mí no me gustaban los gatos, o que yo simplemente quería ofrecer una consulta veterinaria totalmente diferente. O sea, yo quiero que cuando entren a mi consultorio, entren a mi clínica veterinaria, se sientan como en casa, que no se sienta el caos, el perro ladrando, el gato llorando, ¿cierto? Todo el mundo corra de un lado para otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido esos detonantes que han llevado a que yo quiera hacer algo totalmente diferente, ¿cierto? ¿No? ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero hacer? ¿Cierto? Muchos de nosotros nos basamos por los sueños que tenemos, yo me sueño en mi clínica veterinaria, que cuando entremos encontremos luces de color, no sé, ¿cierto? Que cuando entremos a mano derecha tengamos la recepción y en la recepción esté una persona que siempre esté saludando de una manera agradable y cordial, ¿cierto? ¿Qué es eso que yo quiero hacer para generar un diferencial? Porque, ojo, el diferencial no solamente es en los colores más llamativos, en las estructuras más bonitas, es qué servicio estoy ofreciendo. Y no solamente yo, es la persona que contesta el teléfono, es el auxiliar que entrega la fórmula, ¿cierto? Es la persona o el colaborador que nos ayuda a nosotros a organizar, ¿cierto? O sea, cada una de esas personas que están dentro de mi clínica o centro veterinario, que tienen roles totalmente diferentes, están involucrados en todo ese diferencial que yo quiero tener y que yo quiero brindar a los demás. Continuamos. Entonces, puedo tener la clínica más bonita, la más llamativa, desde la parte externa. Eso puede ser un diferencial, porque yo paso y la veo llamativa y digo, "Ve, es una clínica veterinaria. Si le pasa algo a Coquito, voy a llevar a Coquito a esa clínica veterinaria, ¿cierto? También puedo querer decir, quiero que mis instalaciones sean totalmente diferentes, que cuando entren, sea como cuando nosotros entramos a algunas tiendas en particular, ejemplo, entramos a un Zara y lo vemos iluminado, sentimos un aire fresco, se siente limpio, los colores internos que hay en las exhibiciones nos hacen generar como una especie de calidez, ¿cierto? Esa misma experiencia yo la puedo generar en mi consultorio veterinario, ¿cierto? Pero también puedo hacer otras cosas que están marcando la diferencia ahorita en medicina veterinaria, y es el tema de consultas dog friendly, ¿cierto? Y cat friendly. Y resulta que estos términos de hace muchos años vienen rondando, y hoy en día podemos hablar de que tenemos grandes especialistas, por ejemplo, tenemos al doctor Javier Céspedes, ¿cierto? Argentino, que está enfocado en el tema de consulta cat friendly. Y uno diría, pero perro, gato, es como casi lo mismo, les puedo atender en el mismo consultorio. Pero ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que hay tutores que prefieren pagar un poco más por una consulta que sea especializada para su gato, en una clínica donde no hayan perros, donde su gato se sienta totalmente diferente? A eso vamos y a eso le estamos apuntando. Es que la consulta del gato es una consulta totalmente diferente. Yo tengo que preparar a mi gato desde que va a salir de la casa. El uso de feromonas es indispensable para los tenedores de gatos en sus hogares. Es indispensable para el médico veterinario en su sala de espera.
en su consultorio, en la sala de hospitalización y en peluquería. Y antes no hablábamos de feromonas, hoy estamos hablando de que son unas señales químicas que hacen que tu gato, cuando sale de casa, se sienta muchísimo más tranquilo y relajado, y que cuando esté en el consultorio, tú lo puedes revisar de una manera que se deje palpar, que tú puedas evidenciar si realmente tiene algo a nivel abdominal, porque muchas veces nos pasa, llega el gato estresado, siente el perro, no está acostumbrado a que lo metamos en un guacal, llega al consultorio, lo ponemos en una mesa fría, helada, ahí, y el gato lo primero que hace es generar prensa abdominal. Yo no puedo hacer una palpación adecuada de ese abdomen cuando mi gato está totalmente estresado, ¿cierto? Cuando no se va a dejar palpar y entramos en la incógnita. ¿Será que tiene dolor abdominal? ¿Será que tiene un cuerpo extraño? ¿O será que simplemente está estresado y por eso no se está dejando palpar? Entonces, servicios como estos, el Cat Friendly, son realmente importantes y son tan importantes que nos están llevando hoy en día que cada vez crecen más esos consultorios, cada vez esos tutores quieren pagar y están dispuestos a pagar por una consulta que sea especializada para su gato, ¿cierto? Que los haga llegar y sentirse en la confianza de que lo están llevando a un lugar donde están haciendo un manejo especial para el gato, ¿cierto? Y están haciendo todo lo posible para que ese gato no se estrese al salir de su entorno. Y lo mismo pasa con las consultas dog-friendly, ¿cierto? Entonces ya pasamos de tener salas de espera incómodas, con sillas que hacen mucho ruido, a tener salas de espera cómodas, con luces cálidas, con aromaterapia, con snack para las mascotas. Ya cuando mi perrito entra al consultorio, ¿cierto? Ya no lo colocamos en esas mesas de acero inoxidable frías, sino que ya hay una manta diferente, esa manta está acompañada de feromonas para que mi perro también se sienta tranquilo, porque no sé si han visto el típico perro que llevamos a consulta y estoy afuera de la clínica veterinaria, jale, pero venga, Coquito, entra, que no le van a hacer nada. Eso es una respuesta a esas feromonas que han liberado otras mascotas ahí y se sienten con temor, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy brindando una consulta diferente, estoy eliminando todas esas situaciones que pueden hacer que mi mascota no quiera entrar, ¿cierto? Que yo no pueda revisar a un paciente de una manera eh, satisfactoria y no pueda identificar realmente qué es lo que está pasando. Todas esas cosas me llevan a mí a ser diferente, ¿cierto? Y ese diferencial lo puedo obtener con mentores, ¿cierto? Con casuística. Hay demasiados consultores que nos pueden ayudar a nosotros. Venga, esto es lo que le hace falta en el entorno en que usted está, ¿cierto? Y acá algo muy importante es a quién le voy a ofrecer mis servicios, ¿cierto? Acá podemos pasar, por favor, a la próxima lámina, ¿cierto? ¿Quién va a ser mi público? Entonces, resulta que, supongamos que yo voy a, volvemos a la siguiente lámina, por favor. Nuevamente, empezar. Entonces, yo voy a ofrecer una consulta general. ¿Quién puede ofrecer una consulta general? Cualquier médico veterinario, ¿cierto? Sea en provincias, sea en las tablas, sea en la Chorrera, sea en la ciudad de Panamá, sea en San Francisco, en Costa del Este, en Costa Verde, o sea, cualquier médico veterinario te puede ofrecer una consulta general, pero no cualquier médico veterinario te puede ofrecer una consulta especializada, ¿cierto? Entonces ahí es a donde vamos. ¿Quién va a ser mi público? Porque yo puedo tener mi consultorio veterinario y puedo estar dotado con los implementos básicos, ¿cierto? Pero si llega a consulta un tutor o un pet parent que tenga unas necesidades diferentes, que por ejemplo quiera que le hagan una consulta especializada solamente para gatos, o que necesita una consulta con un endocrinólogo, con un gastroenterólogo, ese médico veterinario que está ofreciendo la consulta general se queda ahí. ¿Qué tiene que hacer? Miren, te tienen que remitir para otro lugar donde te puedan ofrecer este servicio, ¿cierto? Y resulta que esas diferentes consultas o esos diferentes eh, clientes también van a depender de mi ubicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy común que entre más cercanos estemos a la ciudad, mayor cantidad de especialidades vamos a encontrar.
No quiere decir que en provincias no tengan la necesidad de que hayan consultas especializadas con un cardiólogo, con un gastroenterólogo. Claro que sí las hay, pero no hemos llegado todavía a ese nivel de conciencia, a ese nivel de estímulo de medicina preventiva, de escuela de padres, de mascotas, de vengas, que realmente usted tiene que llevar su perro cada 6 meses, su perro, su gato, cada 6 meses a consulta, ¿cierto? Todavía nos falta por avanzar un poco más en esos lugares que están algo más distantes, pero la ubicación es realmente importante también para definir a quién es que le voy a entregar yo ese servicio y cómo le voy a entregar ese servicio. Podemos seguir por aquí. Acá, para continuar, yo quiero recomendarles, hay un libro que se llama Detalles que enamoran. El autor se llama David Gómez. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros como médicos veterinarios somos muy reacios a leer acerca de mercadeo, de ventas, de comercialización, de marketing, o sea, nos limitamos mucho y decimos, no, eso no es para mí, yo no sé nada de eso, pero en el fondo sabemos que necesitamos tener conocimiento. Y resulta que este libro es muy interesante y muy particular. ¿Por qué? Porque resulta que es muy didáctico, no se hace como tan cansón y tan mediático tener que leerlo. Es demasiado práctico y nos lleva a darnos cuenta de que realmente estamos fallando en algunos parámetros. Acá les quiero leer este primer párrafo que dice, detalles que enamoran es una invitación a tomarse en serio la experiencia del cliente, ¿cierto? No solo como un camino sostenible de diferenciación, sino como una forma de mejorar el servicio a nuestros clientes y de inspirar a los empleados para que aquellas personas y organizaciones que quieran trascender pasen de vender algo a significar algo. Y eso es lo que yo busco con mi marca personal o con mi branding personal, que yo realmente pase de estar ofreciendo un producto o un servicio a que pase a significar algo para ese equipo. Entonces, les recomiendo, si se pueden leer este libro, creo que no cuesta como más de $12. Es una experiencia bonita, muy didáctica, no es aburrida para esos médicos veterinarios que están empezando apenas a encaminarse en todo lo que es la era digital, el mercadeo, las ventas. Y por último, vamos a hablar del tema de difusión. Y acá hablamos de cuáles son esos métodos de reconocimiento. Y es que estamos en una era digital que nos saltamos muchísimos años gracias a la pandemia, ¿cierto? Entonces, hay diferentes redes, ¿cierto? Lo que yo quiera mostrar en cada una de las redes va a depender del producto o servicio que tenga, pero tengo que saber muy bien cómo manejarlas porque las redes son demasiado buenas, ¿cierto? Puedes difundir tu producto o servicio a clientes particulares, hacer publicidades pagas y todo eso, y va a funcionar muy bien. Pero cuando yo no tengo a un experto, ¿cierto? En todo lo que es manejo de redes sociales, básicamente un community manager, ¿cierto? Me estoy quedando corto. ¿Por qué? Porque vemos muchas redes sociales de algunos clientes que suben 50, 60 estados en el día, ¿cierto? Y no estás generando recordación en el cliente o en ese tutor, no le estás haciendo foco a algo, que es lo que realmente estamos buscando con las redes sociales, hacerle foco a algo, ¿cierto? Estimar de, bueno, esta semana vamos a hacer una campaña en la cual nos vamos a enfocar en el servicio de peluquería, ¿cierto? O nos vamos a enfocar en una campaña de medicina preventiva para los pacientes. Obvio, estás haciendo medicina preventiva, ¿cierto? Pero si tú saturas a ese cliente con muchísimos estados, estás desenfocando y no estás dejando un mensaje claro que pueda ser importante para ese cliente. Cuando eres puntual y dinámico, lo que estás haciendo es que el cliente sea más objetivo y estés invadiendo algo que se llama necesidades inconscientes. Resulta que las necesidades se dividen entre conscientes e inconscientes. Y las necesidades conscientes representan el 30% de lo que el tutor sabe que tiene que hacer con esa mascota. Alimento, desparasitación y básicamente juguetes. Pero queda un 70% de necesidades inconscientes encubiertas, ¿cierto? Que no exploramos y quedan ahí ocultas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se transmite la información
porque muchas veces tengo temor a vender el tema de medicina preventiva, porque van a pensar de, "Ay, es que quiere venderme más", no. Cuando tú le ejemplo, el ejemplo más práctico, la profilaxis dental en perros y gatos, ¿cierto? Deberíamos de hacerla por lo menos cada año y medio o cada 2 años a nuestros pacientes, pero realmente no lo hacemos, sino que dejamos y aplazamos por temor a que el tutor nos diga, no, es que realmente me estás ofreciendo cosas que el perro no necesita, pero la higiene dental es demasiado importante, la cantidad de bacterias que pueden acumular nuestras mascotas. Y una vez se instaura el sarro dental en esas piezas dentales, va a empezar a generar un daño que puede lesionar hasta algunas piezas dentales y después nos toque hacer extracción. ¿Y por qué? Porque simplemente no le quise recomendar al tutor de que cada año y medio realizara una profilaxis dental, ¿cierto? Entonces es saber también jugar con esas necesidades conscientes e inconscientes y cómo las puedo aplicar yo y cómo las puedo volver más objetivas con el tema de redes sociales. Ya les coloco un ejemplo y es que, por ejemplo, cuando yo entro a buscar médicos veterinarios en Panamá, inmediatamente lo hago en Google y me aparece su ubicación y me aparece básicamente una calificación que han realizado los clientes y te dicen de 1 a 5 cuál ha sido la experiencia, ¿cierto? También hay comentarios. Entonces, todo esto nos lleva a que las redes son demasiado buenas, solo que debo de saber cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas y con qué frecuencia puedo abordar cada una de ellas, ¿cierto? Para mejorar todo ese tema de reconocimiento y de amplitud o de penetración en esos clientes a los cuales yo quiero llegar. Entonces hablamos de que para yo poder llegar a mi marca personal, para poder llegar a mi branding personal, tengo que hacer una auditoría, ¿cierto? Tengo que hacer una diferenciación y tengo que pensar en cuál va a ser la difusión que yo quiero realizar, ¿cierto? Y Doctora, una consulta. otra, Bueno, tenemos algunas sí, preguntas claro. que vamos a leer para continuar. Este es un tema bien interesante, todo lo que ha estado abordando, y sé que se han estado tomando las respectivas notas, porque la marca personal ya no se trata solo de ese profesional de otros medios. Y cuando digo profesional de otros medios, pensamos siempre en marca personal como el publicista, pensamos en marca personal como el deportista, por ejemplo. Siempre lo hemos vinculado al deportista, a la celebridad, entre comillas. Y la marca personal es simplemente buscar la manera como profesional de diferenciarte, de lograr resultados y de alguna manera u otra es como una retroalimentación, porque en la búsqueda de utilizar todo lo que usted nos está enseñando para tener una marca personal exitosa, te toca especializarte en medio de esa búsqueda. Y a especializarse, da como resultado entonces que muestres un valor, una diferencia del resto. Gabriel, ¿tenemos preguntas? Dice, doctora, tenemos algunas consultas por parte de los participantes. Una de las primeras preguntas sería, ¿cómo puedo mantener la autenticidad en mi branding personal? Bueno, esa es una tarea y es una tarea continua. Resulta que cuando yo identifico cuál es mi branding personal, yo no me puedo quedar ahí, yo no puedo decir, mi branding personal va a ser la atención a felinos. Yo cada vez tengo que seguir estudiando, tengo que seguir revisando qué más hay en la atención de felinos. O sea, ya hablamos, pongamos el ejemplo. Estoy ofreciendo una consulta veterinaria, ¿cierto? Exclusiva para felinos y estoy usando feromonas, pero yo tengo que irme nutriendo, ir buscando qué más hay en el mercado, qué ha ido avanzando, que me pueda ayudar a mí a ofrecer una consulta felina diferente. Entonces, estoy usando feromonas, pero resulta que ahorita está muy de moda los aceites esenciales, como el aceite de cannabis. Entonces, venga, y si empiezo a utilizar aceite de cannabis en mis consultas para que ese gato se sienta muchísimo más tranquilo y más relajado, ¿cierto? Y ya leí que hay que cambiar el color de las paredes, no pueden ser blancas.
tienen que ser colores cálidos. La luz no puede ser blanca, tiene que ser cálida, ¿cierto? La bata del médico veterinario tiene que estar impregnada de feromonas. Entonces, el tema de mantener una marca personal o un branding personal es de continuo manejo, es de continua búsqueda de seguir qué más voy a hacer para mejorarla, ¿cierto? No simplemente quedarme atiendo la consulta de felinos y llamas, seguir avanzando en mejorando esa experiencia de ese cliente sin desenfocarnos en la atención al felino. Muchas gracias, doctora. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre branding personal y branding corporativo? Bueno, el branding corporativo básicamente nos habla eh, de una marca, ¿cierto? Que digámoslo así, tiene algunos parámetros o algunos lineamientos específicos, ¿cierto? Ejemplo, cuando nosotros hablamos de Nike, no, o un ejemplo más particular, de McDonald's, ¿cierto? ¿Cuál es la marca de McDonald's? ¿Cuál es su diferencial? Todos venden hamburguesas, ¿cierto? Pero resulta que ellos se hicieron diferentes con su modelo de entrega y de despachos, que es un poco más rápido, ¿cierto? Y están segmentados en que cada una de esas franquicias que venden manejan esos mismos modelos y esos estándares, ¿cierto? Digámoslo así, son muy similares, solo que cuando nosotros hablamos de branding personal, estamos básicamente abordando algo más allá de una palabra, sino que estamos hablando más como de una esencia, algo que permanece un poco más y que genera cierto tipo de emociones diferentes a lo que te puede brindar alguna de estas marcas corporativas. Muchas gracias, doctora. Como siguiente consulta tenemos, ¿cómo manejo los desafíos o críticas en la construcción de mi marca personal? Bueno, acá lo más importante es que yo debo de aceptar esas críticas dentro de mi marca personal. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sesgados a la visión que tenemos nosotros, ¿cierto? Por eso es importante saber esas críticas, porque básicamente cuando hablamos de críticas, algunas pueden ser constructivas que te pueden llevar a ti a ser más objetivo en lo que realmente quieres, en lo que realmente quieres brindar y tú digas, vení, esta crítica que me hizo esta persona me hizo ver de que yo puedo encaminarme o hacer algo diferente sin desenfocarme en lo que realmente estoy pensando de realizar, ¿cierto? Entonces, para mí el tema de no es tanto evadirlas, es tener los pro y los contra, o sea, todas esas críticas que me colocan, también hay que ser objetivos y revisarlas. Venga, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Y qué puedo hacer yo para solventar o responder de manera positiva para que esa crítica no vaya a repercutir en mi marca personal? Muchas gracias, doctora. Como última pregunta tenemos, ¿cómo puedo trabajar en mi presencia en línea para que se alinee con mi branding personal? Bueno, es un trabajo, cuando hablamos en línea es en redes. Correcto. Listo. Bueno, ahí es un trabajo arduo y es que va a depender mucho de la personalidad de ese médico veterinario, ¿cierto? Porque no todos se sienten en confianza de poder hacer testimoniales, ¿cierto? De poder hacer videos o microcápsulas contando, hoy traje a ustedes este caso de este paciente, llegó con esto, esto y esto, o en mi clínica veterinaria estamos brindando el servicio de dermatología, ¿cierto? Para caninos y felinos. Entonces, depende mucho del personaje, del médico veterinario, qué capacidad tiene para poder hablar en público, qué capacidad tiene para poder transmitir la información, porque puede ser muy bueno dentro de su faceta como médico veterinario,
pero quizás tenga mucho temor y no sepa cómo transmitir esa información en redes, ¿cierto? Entonces, depende mucho de también esa soltura que pueda tener, esa, esa comunicación verbal y no verbal que pueda ofrecer dentro de las redes, ¿cierto? Y obviamente siendo muy objetivo que necesita el apoyo de un experto que lo pueda orientar en cómo quiere distribuir la información que quiere entregar, cuál va a ser el foco, ¿cierto? Porque yo no puedo empezar a subir, por ejemplo, videos de 2, 3 minutos cuando sé que no van a ser tan impactantes porque los tutores normalmente se enfocan de 10 a 20 segundos y después de eso los perdemos, ¿cierto? A menos de que sea algo que realmente les importe. Entonces es también tener un apoyo de una persona experta que lo pueda guiar en cuál es la mejor manera de poder transmitir todo eso que quieren dar. Muchas gracias, doctora. Entonces, Ahí estamos, que se había apagado la cámara por acá. Muy interesante la respuesta, doctor, y las preguntas sobre todo porque nos permiten poder abordar estos temas sensitivos. ¿Qué otro contenido tenemos por ahí para terminar, doctora? listo. Bueno, ya para finalizar estaba haciendo como el recorderis de que para yo poder llegar a esa marca personal o a ese branding personal, tengo que hacer entonces el tema de auditoría interna de lo que yo quiero ofrecer, lo que yo sé hacer, ¿cierto? Y qué hay en el mercado. Tengo que identificar cuál es ese diferencial, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a promover? Y por último, eh, ¿cómo voy a difundir todo eso que yo quiero mostrar? Porque, ejemplo, yo puedo haber hecho el trabajo de mi auto identificación de, venga, yo quiero hacer esta especialización en esto, yo quiero tener este diferencial, pero tengo mi clínica muy bonita, hermosa, divina, todo mi personal está capacitado, ¿cierto? Para poder ofrecer un buen servicio al cliente, todos saben acerca del carisma que deben de tener, de la buena atención, pero mi clínica está ahí. No tengo cómo contarle a los demás, o sea, no difundí, no estoy difundiendo que estoy ofreciendo este servicio, que estoy ubicado en tal parte. Entonces es supremamente importante incluir el tema de difusión y ahí es donde entra toda la era digital, que es una herramienta muy buena para que solo con un clic el tutor me pueda encontrar, ¿cierto? Porque los tutores hoy en día buscan clínicas veterinarias que ofrezcan servicio de dermatología, ¿cierto? O en Panamá, ¿cuál es el mejor dermatólogo que hay? Entonces, la era digital es muy, muy importante dentro de este proceso de marca o branding personal. Ya para terminar, queda en mano de cada uno de ustedes que con estos pasos, que con estas fórmulas, empiecen ustedes mismos a ponerse en la tarea de identificar qué quieren como marca digital, ¿cierto? Recordemos que un negocio, ¿cierto? Nunca empiezas un negocio solo para hacer dinero, empieza un negocio para hacer una diferencia. Y créanme que hay posibilidades, hay una cantidad de posibilidades impresionantes para que tu negocio sea totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la medicina veterinaria está creciendo mucho, es muy cambiante, cada vez tenemos más pacientes, ¿cierto? Y aunque hay una alta competitividad, ¿cierto? Nos encontramos en que siempre van a haber oportunidades y siempre hay una manera mejor de poder hacer las cosas. Entonces, la invitación es a que cada uno de ustedes se ponga la camiseta, ¿cierto? Se estimule, identifique que realmente sí hay muchísimas posibilidades. Muy buena la reflexión, doctora. Sí, vamos a ganar dinero como recompensa por el tiempo que invertimos para la atención de los pacientes, pero lo primordial es que ayudamos a alguien a resolver una problemática, o sea, su mascota, su ganado, como usted mencionó, sea cual sea el campo veterinario donde esté, tiene un padecimiento o desea evitar un padecimiento y por eso un tratamiento preventivo, un diagnóstico, todo será muy útil. Y cuando hacemos esto, obviamente la recompensa vendrá por añadidura, ¿no?
de manera automática. Ahora, el profesional, ¿qué pasará en 5 años si desde hoy no empezamos a tomar acción en construir nuestra marca personal y nos quedamos simplemente siguiendo las rutinas regulares? ¿A qué podríamos estar condenados o qué podrían estar condenados los médicos veterinarios? A algo muy sencillo, y es que no van a poder triunfar dentro de ese rol del médico veterinario, porque no nos digamos mentiras, o sea, cada uno de nosotros nos esforzamos en la universidad con esa ambición, ¿cierto? De qué bueno que me reconozcan porque soy un buen médico veterinario, porque en mi clínica encuentran la mejor atención o el mejor servicio de ortopedia, ¿cierto? Pero si nosotros nos quedamos en este momento quietos, créanme que otra persona con voluntad, porque todo depende de la voluntad, nadie carece de la suficiente fuerza, sino que todo lo que podemos lograr se define en voluntad. Si yo tengo la voluntad de querer ser mejor, de querer ser diferente, lo voy a lograr. Y si yo me quedo quieto esperando a que el mercado pase, porque es que el mercado no te va a decir, venga, vámonos junticos, no. O sea, a ti te toca ir al ritmo del mercado. Si tú te quedas, te quedaste tú. El mercado va a seguir avanzando. Y si tú no vas a ofrecer algo que llene ese mercado, va a haber otro que sí lo va a hacer, ¿cierto? Y por eso es que muchas veces ahorita estamos viendo un fenómeno y es que no estamos hablando de dinero solamente, o sea, solamente de, venga, es que ese lugar es muy costoso, no, qué servicio que están ofreciendo ahí, ¿cierto? O sea, puede ser muy costoso, pero la atención es diferente. No es lo mismo, les pongo un ejemplo, que yo llegue a una clínica veterinaria y el de la recepción esté pegado en el celular, ¿cierto? Buenas. Si el médico está ocupado, ahorita lo tiene. A que yo tenga un saludo corporativo y mis colaboradores sepan que en el momento en que se abre la puerta, yo les diga, hola, buenas tardes, bienvenido, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cierto? Ay, sí, ahí acabó de llegar Coquito, ¿cierto? Que nosotros personalicemos esa visita, porque no es lo mismo que entre el perro llegó el perro de las 3, a que, buenas tardes, ¿cómo es? Ah, sí, él es Coquito. Él es el paciente que viene con el doctor Samuel, tiene cita a las 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces es todo eso que yo puedo hacer para encajar, para ir en torno al mercado. Y volviendo a retomar un tema, ya no estamos hablando de que las personas tienen mascotas, estamos hablando de que las personas tienen perrijos, gatijos, o sea, esos perros, esos gatos se convirtieron en hijos. Y tenemos que hacer un trato diferente a cada una de esas mascotas, un trato especial, porque es lo que ellos están pidiendo. Bueno, gracias, doctora. Antes de finalizar, tengo noticias para ustedes que están por acá conectados, todas las personas que ven este video en algún momento. Vamos a colocar en pantalla lo que tendremos en el 2024. Por eso ya nos estamos preparando para potenciar el éxito en clínicas veterinarias. La doctora Yuleidi será una de las especialistas que va a estar compartiendo sus conocimientos. También tendremos al doctor Carlos Iván Castellanos. Así que si tú estás en este mundo veterinario, si tú quieres realmente capacitarte y recibir la información y la guía de la mano de estos expertos para poder tener un cupo en este evento, te invito a comunicarte con nosotros. Tenemos el WhatsApp ahí en el chat. Vamos a dejar el WhatsApp. Escríbenos en las redes sociales de Acrópolis Capacitaciones. A tú que nos estás viendo en este momento, en pantalla vamos a colocar también el número. Abajo en la descripción de este video, cuando lo publiquemos en redes sociales, va a estar la información de contacto para que puedas recibir y podamos crear este vínculo de intercambio de información contigo en los meses que queda del año 2023 y tengas uno de esos primeros cupos para el 2024, este tremendo evento. Gracias, doctora. Despedimos entonces con el muchas gracias acá en la imagen. Doctora, excelente su ponencia, excelente la intervención, you ladies. De verdad, un último mensaje para despedir, invitar a que todas las personas nos escriban para que sean parte de esa base de datos, esa comunidad que va a estar siempre recibiendo las primicias de lo que vendrá en el 2024. Muchas gracias, Jesús. Bueno, la invitación es para cada uno de ustedes, ¿cierto? Médicos veterinarios que están empezando a desarrollar su clínica veterinaria o que quizás ya llevan varios años con su clínica veterinaria, a que no tengan miedo, a que den un paso adelante, a que
el tema de innovación nos hace más fuertes y nos hace realmente importantes en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo ahora, y más aún cuando nuestros pacientes son realmente los consentidos del hogar. Entonces, es el momento en que cada uno de nosotros podamos tener las herramientas suficientes para lograr o realmente ser exitosos con nuestra clínica veterinaria. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y espero verlos pronto. Gracias, doctora. Saludos a todos y que tengan una feliz noche. Luego. Descansen y mañana éxitos en sus labores.